Hola a todos, aquí su lobo favorito Capi Comando en un especial de Navidad. Jojojo, así es Navidad, la época más friki de todas. LOL, hora de pasar un buen tiempo con sus familia, ya que habrán muchos regalos y comer pavos y pavo. Estas pesadazas. También mando un saludos a mis hermanos del Facebook XD, a mis amigos frikis y mis compas loquenderos. Pasen la super chévere. Ahora sí, empecemos con el video. Hoy día hablaremos de los juegos cancelados. Seguro se preguntarán qué significan un juego cancelado. Bien, un juego cancelado ocurre cuando en el desarrollo un juego no está incompleto por falta de tiempo, dinero o poca fe en el proyecto y al final dicho juego por algunas razones se cancela. XD. No se entiende. Cállate XD. Muy bien, empecemos. El primero en hablar es de Zelda 3 para la NES. Antes del lanzamiento de A Link to the Past del Super NES, Nintendo dijo que estaba desarrollando otro juego de Zelda para la NES. Se dice que el juego combinaría varios elementos de las dos sagas anteriores. Su razón de ser cancelado: para que el equipo de desarrollo pudiese trabajar en la versión de 16 bits. Supuestamente este Zelda sería el que se convirtió en el Zelda A Link to the Past Comanche, un juego de simulación militar. Fue anunciado en el E3 de 1995 para la SNES, y se dijo que usaría el famoso chip Super FX, aunque mejorada para el juego. De hecho, en ese 3 hubo una demostración jugable, sin embargo, nunca vi la luz. Star Fox 2. La primera entrega de Star Fox se lanzó en 1993. Gracias al éxito, se empezó a programar una segunda parte, una secuela directa que continuaba la historia vivida en la primera entrega. Pero Nintendo decidió pasar la saga a los 64 bits, a pesar de que, según Dylan Cuthbert, programador del equipo de Star Fox 2, aseguraba que el juego estaba terminado. Finalmente, la continuación del primer Star Fox sería el Lylat Wars para Nintendo 64. Primal Rage 2. Secuela del juego del mismo nombre, un juego de lucha que fue cancelada en el desarrollo en 1995 y 1996 por Atari para las recreativas. Como podemos leer en Wikipedia, el juego fue para presentar nuevos personajes que tomó la forma de los seres humanos y fueron llamados los avatares, en lugar de las bestias y dinosaurios del primer título. Durante el desarrollo algo salió mal y al final Primal Rage 2 nunca fue puesto en libertad. Se desconoce la cantidad de juegos se terminó antes de la cancelación. Conan es un juego beat'em up similar a Golden Axe que estaba en desarrollo por Arcade Zona para la Atari Jaguar. El estudio francés fue cerrada después de que Sony decidió no publicar su último Super Nintendo, como la PlayStation original llegó a Europa. Sin otro editor, que tuvo que renunciar a la liberación de Nightmarebus del SNES y Arcade Zone tuvo que cerrar. Conan de Atari Jaguar desapareció con su cierre y no se sabe qué parte del juego se terminó antes de la cancelación. Resident Evil 0, Nintendo 64, este juego sí salió, pero no para la consola en la que debería haberlo hecho. El juego, cuya protagonista principal era Rebecca Chambers, iba a ver la luz para la Nintendo 64, las demás consolas tardaban mucho en cargar los juegos, por lo cual sería muy aburrido estar cambiando de personajes, pero debido a la inminente llegada de GameCube fue cancelado, dejando solo un puñado de imágenes y un tráiler en la web, listo para promocionarlo en la televisión japonesa. A juzgar por las imágenes de los mismos, el proyecto se abandonó en un estado temprano, ya que solo mostraba escenas del tren, sobre todo escenas pertenecientes a la primera media hora de juego. Este juego también iba a incluir una aventura paralela a Resident Evil 1, jugando con Rebecca. Halo, Nintendo DS. Los poseedores de una Nintendo DS probablemente conocerán esta historia. En enero del 2007 un editor de Inc. dijo que había jugado a una versión primitiva de Halo para la portátil de Nintendo y en octubre lo probó con vídeos e imágenes. Sin embargo, el juego nunca llegó a salir. La versión oficial de Bungie al respecto, pues que era cierto, era una demo que nadie había solicitado y que nunca se hizo realidad. Batman Return of the Joker, un juego de acción en desplazamiento lateral, se lanzó en 1991 en la NES y al año siguiente en la Mega Drive. La desarrolladora, Ringler Studios, anunció ese mismo año que estaba desarrollando el juego para la SNES, pero nunca llegó a ser lanzado. La desarrolladora nunca explicó los motivos. En 1992 hizo una versión para Game Boy.
FX Fighter era un juego de lucha desarrollado por Argonaut Games. El juego empezó su desarrollo a la vez en PC y en SNES. De hecho se anunció en el número 69 de la revista Nintendo Power y utilizaría el chip Super FX2, el mismo que iba a llevar el cancelado Comanche. Con la ayuda de ese chip se quería ofrecer unos gráficos innovadores en 3D, que de otra forma eran inalcanzables para las máquinas de 16 bits de esa época. Sin embargo, como muchos otros juegos, la cancelación de Star Fox 2, juego que también llevaría el chip y por ende la cancelación del desarrollo de dicho chip supuso la cancelación de el juego acabó viendo la luz en 1995 en PC Rayman para la SNES. En un primer momento fue planificado para la SNES, la idea inicial era que el juego tuviera un modo para 2 jugadores y que se lanzaría, dada la calidad gráfica del juego, en el periférico para la SNES que estaban desarrollando Sony y Nintendo en conjunto. La Nintendo PlayStation, que al igual que la Mega CD de Sega permitiría a la SNES aumentar su memoria de almacenamiento gracias a los CD-ROM. Pero tras cancelarse el desarrollo del periférico, se decidió trasladar el desarrollo del juego a la Atari Jaguar consola con un hardware superior al de la SNES, lógico al haberse lanzado varios años después que la SNES, exactamente en 1993, el juego acabó saliendo en 1995, para la PSX, aunque se utilizó la consola de Atari como base del juego, y para la propia Atari Jaguar. Mii de NES. Los avatares Mii de Nintendo parecen un invento reciente pensado para la Wii, pero la realidad es que Miyamoto llevaba nada menos que 20 años con la idea en mente. Inspirado en las muñecas de madera Kokeshi, intentó implementar un sistema de avatares para la NES. Luego lo intentó de nuevo en la Nintendo 64, siendo también descartado, e incluso la GameCube iba a tener un juego Stage Debut que usaba algo parecido a los actuales Mii. Pero no fue hasta la llegada de la Wii y el momento en el que estos avatares se implantaron en el sistema, después de muchos cambios. Popeye. Sega Genesis. Un juego de plataformas basado en el personaje Popeye fue en el desarrollo por Technos Japón para la Genesis/Mega Drive, pero al final este proyecto se canceló. Un juego de Super Nintendo Popeye también se desarrolló y lanzó en 1994 por Technos, pero el sprite del personaje principal es muy diferente de la observada en el Genesis/MD, por lo que podemos suponer que se trata de dos juegos diferentes. Por lo que sabemos, Popeye el Genesis/MD nunca fue puesto en libertad en cualquier territorio. Akira. Sega Genesis y Super Nintendo. Akira, basado en el manga/anime del mismo nombre, la cual yo considero la mejor película que sexto en mi puta vida XD, creo que exagere, sigamos que estaban destinadas a ser lanzado por THQ para la Genesis/Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Mega Drive y Game Gear. Probablemente, las pantallas publicadas en las revistas eran todos de la misma versión, ya que el gráfico se ve casi igual para todas las diferentes consolas. En la actualidad es desconocido por estos juegos nunca fueron puestos en libertad o si se tratara de alguna manera termina Mega Man Mania, en un principio llamado Mega Man Anniversary Collection, iba a ser un juego recopilatorio de la saga clásica de Mega Man, para Game Boy Advance. El juego originalmente incluiría los 5 juegos de la saga clásica para Game Boy, pero a color y con varios extras. Era el año 2004, Mega Man Anniversary Collection había sido lanzado. A Capcom se le ocurrió la idea de recopilar los 5 juegos de Mega Man para Game Boy en una misma colección para Game Boy Advance, pero a color y con numerosos extras, aunque también se podría jugarlos en blanco y negro. El juego empezó a posponerse una y otra vez, hasta llegar al punto de los rumores de su cancelación. La Game Boy Advance ya terminaba su edad de oro, por lo que se prevía el lanzamiento del juego para Nintendo DS. Era el año 2007 y el juego ya se había hecho esperar demasiado. El juego nunca fue oficialmente cancelado, sino que nunca fue lanzado. Capcom explicó que la razón por la cual el juego no fue lanzado, es que perdieron el código de los juegos y no los pudieron programar. Mega Man Legends 3, conocido en Japón como Rockman Dash 3, es un juego cancelado secuela de Mega Man Legends 2, y tercer juego de la serie Mega Man Legends.
se anunció para el Nintendo 3DS el 29 de septiembre del 2010, durante una conferencia de prensa de Nintendo para el 3DS, 10 años a la fecha de salida de Mega Man Legends 2. El 18 de julio de 2011, Capcom ha anunciado la cancelación del juego. Mega Man Universe buscaba reutilizar la mecánica de juego empleadas en Mega Man 2. El juego fue mostrado en septiembre de 2010, por un video de Keiji Inafune anunciando el juego. Se mostró con gran detalle el concepto del juego y la jugabilidad en PAX 2010. Fue recibido con varias críticas negativas sobre el concepto, pésimos controles, y el estilo de arte empleado. Al mes de anunciarse, Keiji Inafune abandonó Capcom. Después de eso, no aparecieron noticias sobre Mega Man Universe. Capcom Fighting All Stars, PlayStation 2 y arcades. Capcom Fighting All Stars iba a ser un juego de lucha en 3D de corte similar a la saga Street Fighter X, y en él se enfrentarían personajes de las populares sagas de Capcom, como Street Fighter o rivales Shows, junto a personajes completamente nuevos creados para la ocasión. Este título consiguió despertar la curiosidad entre los fans, sin embargo, los beta testers lo criticaron duramente. Estas críticas y las horas bajas por las que pasaba Capcom en aquella época provocaron la cancelación del juego. En su lugar, Capcom lanzó Fighting Jam, un juego con un concepto similar, enfrentando a personajes de diversas sagas, pero esta vez en 2 dimensiones. Ingrid, uno de los personajes nuevos que se crearon para All Stars, fue rescatado para aparecer en el Jam y más tarde en la versión Street Fighter Alpha 3 de PSP. Chrono Trigger Resurrection, PC, Xbox, GameCube. Es un ambicioso fangame que merece un lugar en esta peculiar lista. Se trata, ni más ni menos, que un remake en 3D del popular RPG desarrollado por Square para SNES. Tal como se puede apreciar en las capturas in-game, el juego destaca por su fidelidad hacia el título original y por contar con un apartado gráfico sobresaliente, teniendo en cuenta que estaba siendo desarrollado por un equipo pequeño de aficionados. El proyecto, liderado por Nathan Lasur, fue finalmente cancelado en el año 2004 tras recibir amenazas por parte de Square Enix de ser denunciados por violación de la propiedad intelectual del Chrono Trigger. Esta acción provocó la ira de muchos aficionados contra la compañía nipona, ya que la verdad es que el título prometía mucho. Castlevania Resurrection, Dreamcast, la famosa saga de los cazavampiros de Konami, también ha tenido su ración de juegos cancelados. Uno de ellos fue el Castlevania Resurrection, un título que nos narraba la historia de Victor Belmont y Sonia Belmont a finales del siglo XIX dentro del eje cronológico de la saga. La cancelación fue anunciada en el 2000 después de muchos problemas entre las sedes americana y japonesa de Konami y la prematura desaparición de Dreamcast. A pesar de ello, el juego nos dejó con algunas imágenes y vídeos, entre los que se encuentra la intro. Poder existen otros juegos como Mega Man Online y el juego de la película de los Vengadores, por decir algunos. Aquí termina el video, espero que tengan una Navidad cachonda y pónganle me gusta al video. Me despido, chao.